¿Quieres quemar más grasa, controlar el azúcar en sangre y aumentar la energía, todo con una sola bebida? El yerba mate es una infusión tradicional sudamericana llena de compuestos bioactivos. Piensa en cafeína, teobromina, polifenoles y saponinas. Estudios clínicos demuestran que el yerba mate ayuda con la pérdida de grasa, la sensibilidad a la insulina y la saciedad sin efectos secundarios severos. Incluso activa el GLP-1 y apoya tus mitocondrias. El mate aumenta la quema de grasa durante el ejercicio, regula la glucosa y promueve el pardeamiento de las células grasas, ayudando a tu cuerpo a desperdiciar calorías como calor en lugar de almacenarlas. Quizás te preguntes qué yerba mate uso personalmente y qué lo hace diferente. Esta es la lección 113 del Aula Metabólica. ¿Buscas mejorar tu propia salud metabólica? Visita insuliniq.com para cursos, asesoramiento, consultas y una prueba gratuita de 10 días de membresía comunitaria. Para profundizar en la ciencia detrás de la salud metabólica, conviértete en un conocedor en benbigman.com, donde disfrutarás de mi contenido exclusivo, podcasts sin anuncios y acceso a sesiones de preguntas y respuestas en vivo y más. Bienvenidos al Aula Metabólica. Gracias por acompañarme en esta mini conferencia. Soy Ben Bigman, profesor de biología celular y científico biomédico. En la mini conferencia de hoy exploraremos un tema que está cerca tanto de mi investigación como de mis intereses personales. Y ese es el yerba mate. Esta infusión tradicional sudamericana no es solo una alternativa agradable al café, es un agente metabólico con efectos significativos en aspectos que me importan mucho, como científico metabólico, incluyendo el metabolismo de las grasas, el control glucémico, los efectos mitocondriales y más. Ahora, a modo de breve introducción, el yerba mate es más que una bebida. De hecho, es un elemento cultural fundamental en muchos países de América del Sur, como Argentina, Uruguay y Brasil. Tradicionalmente se comparte en una calabaza con una bombilla de metal. Ahora, más allá del ritual, que confieso encuentro bastante encantador, después de todo, soy una criatura de hábitos. La ciencia es lo que realmente me interesa. Así que, a medida que avanzamos en esta mini conferencia, haré un repaso más profundo de la yerba mate y luego vamos a examinar algunos de sus compuestos bioactivos clave, donde la teoría se pone a prueba. Y luego exploraremos qué hacen estos compuestos en un contexto metabólico. Entonces, ¿cuáles son los efectos metabólicos? Esto va a incluir cosas como la oxidación de grasas, mejorando algunos efectos mitocondriales de maneras notablemente interesantes, así como modulando las hormonas de saciedad. Bien, entonces comencemos primero definiendo la yerba mate. La yerba mate es el té que proviene de las hojas de una planta llamada Ilex paraguariensis. Esa es la planta. Ilex paraguariensis. Así que en realidad es más fácil para mí decirlo si hago vibrar mis R's. Muy bien, y es un árbol de hoja perenne nativo de las regiones subtropicales de América del Sur, como los países que acabo de mencionar. Y en este caso, las hojas se secan. A veces se secan sobre humo de madera para obtener un sabor más ahumado. Y luego se infusiona en agua caliente que se utiliza para hacer la infusión o el té en sí. El sabor a menudo se describe como bastante terroso y definitivamente tiene un sabor amargo, y eso es algo de lo que vamos a hablar. De hecho, es uno de los aspectos más fascinantes de ello. Pero todo esto lo hace un poco único en comparación con otros tés a base de plantas. Históricamente, los indígenas guaraníes usaban la yerba mate por sus propiedades estimulantes y medicinales, y hoy en día se consume en todo el mundo en este momento por sus efectos energizantes. Y realmente se considera una alternativa al café. Nutricionalmente, la yerba mate proporciona varias vitaminas y minerales, cosas como vitaminas del grupo B, vitamina C, potasio, magnesio, junto con una serie de compuestos bioactivos que abordaremos en un momento. Ahora, desde un punto de vista metabólico, que es por lo que un científico metabólico, como yo, está hablando de esto, la yerba mate se ha asociado con varios beneficios metabólicos que revisaremos, como la mejora de la sensibilidad a la insulina, el manejo del peso, incluso algunos beneficios cardiovasculares. A veces, como citaré más adelante, tengo que depender de algunos estudios en animales porque simplemente no tenemos algunos paralelos humanos donde podría tomar biopsias musculares y biopsias de grasa. Podemos obtener eso más fácilmente de los animales. De acuerdo. Aunque ciertamente no estoy afirmando que la yerba mate sea una cura para todo, creo que vas a encontrar que los efectos sobre la salud que revisamos son bastante prometedores. De acuerdo. Ahora, con respecto a los efectos sobre la salud, exploremos algunos de los compuestos bioactivos clave, porque hay varias clases de compuestos que contribuyen y realmente
son el mecanismo de los beneficios de la yerba mate. Estas clases de compuestos pertenecen a las familias de las xantinas, los polifenoles y las saponinas. Entonces, primero, xantinas. La xantina más famosa, que es un nombre que nunca has escuchado, es una que de hecho sí has escuchado, que es la cafeína. Es el estimulante principal. Pero hay otra porque la yerba mate a menudo no se considera una fuente fuerte de cafeína, ciertamente no tanto como el café. Pero hay otra xantina llamada teobromina y promueve la vasodilatación y contribuye a la estabilidad del estado de ánimo y la energía. Y también se ha demostrado que estimula la lipólisis, que es algo de lo que vamos a hablar en un momento con más detalle. Por supuesto, esa es la descomposición de la grasa para obtener energía. A continuación, los polifenoles son una gran clase de compuestos y esto en la yerba mate incluye quizás el más relevante de todos, de hecho, quizás el compuesto más relevante de todos, el ácido clorogénico. Este compuesto actúa como un potente antioxidante y se ha demostrado que ralentiza la absorción de carbohidratos, que es algo de lo que hablaremos en un minuto, inhibiendo específicamente ciertas enzimas involucradas en la digestión de carbohidratos. También reduce el estrés oxidativo y tiene algunos efectos bastante interesantes sobre la función mitocondrial, todo lo cual es algo en lo que vamos a profundizar. La siguiente clase de compuestos son las saponinas. Si alguna vez bebes yerba mate, puedes notar que tiene un efecto bastante espumoso, especialmente si lo mezclas con una pequeña herramienta para espumar. Realmente hará espuma. Bueno, son las saponinas las que contribuyen a eso. Las saponinas también son una de las moléculas, entre unas pocas, que contribuyen al sabor amargo, que nuevamente tiene algunos efectos fisiológicos específicos notablemente interesantes que abordaremos. También se ha demostrado que regula los lípidos y lo que encuentro muy convincente es la evidencia de que reduce la acumulación de triglicéridos, específicamente en el hígado. Así que eso sugiere que puede ayudar con la enfermedad del hígado graso, así como con algunos efectos antiinflamatorios. Ahora, hay algunas otras cosas, otras que podrías reconocer como la quercetina que también se encuentran, aunque en niveles más pequeños. Pero todo eso y algunos otros simplemente contribuirían aún más aparte de la defensa antioxidante. Reclamaciones y evidencia que vemos con la yerba mate. Pero por supuesto, tenemos que considerar la infusión en su totalidad. Estos compuestos no funcionan de manera aislada. Es muy probable que haya algunos efectos sinérgicos donde tienes un impacto multifacético en el metabolismo que no yo. Quizás una sola molécula pueda explicar, aunque intentaré desentrañar eso donde pueda. Pero por favor, aprecien el hecho de que todo esto se está uniendo. De acuerdo. Ahora, ¿qué tal si decimos? Entonces, ¿qué pasa si tenemos estos compuestos? ¿Qué están haciendo? Así que ahora pasemos a algunos de los efectos. Algunos de los entonces, ¿qué? Primero que nada, pensé mientras describo algunos de los efectos metabólicos. Quería comenzar con el más grande, que es simplemente la pérdida de grasa. La mayoría de las personas estarán interesadas en cierto grado en la yerba mate porque están interesadas en perder peso. Eso es algo en lo que la mayoría de las personas en todo el mundo están interesadas. Así que comencemos con la pérdida de grasa. En un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de 12 semanas, que cumple con todos los requisitos de rigor científico, los adultos obesos que consumieron 3 gramos de extracto de yerba mate diariamente perdieron un promedio de 1,5 kg de grasa corporal en comparación con 0,3 kilogramos en el grupo placebo. Así que eso es una pérdida de grasa 5 veces mayor. La relación cintura-cadera también mejoró dramáticamente y no se reportaron efectos adversos para la salud, así que por favor aprecien eso. Eso fue en un periodo de 12 semanas. Lo único que hicieron fue comenzar a beber yerba mate. No se les animó a hacer ningún otro cambio. Y tuvieron una pérdida de grasa 5 veces mayor que el grupo placebo. Un estudio separado mostró que los participantes con sobrepeso que tomaron extracto de mate verde, una especie de versión más joven, durante 6 semanas perdieron medio kilogramo de grasa, mientras que el grupo placebo ganó 0,2 kilogramos. Así que el porcentaje de grasa corporal mejoró, no sorprendentemente, en una dirección similar, así que más evidencia. Ahora, la pérdida de peso fue modesta, claro, pero también fácil. Esa fue la única diferencia y fue muy específica. Notarás que en ambos estudios me refiero específicamente a la pérdida de grasa, no solo a la pérdida de peso, que puede incluir todo tipo de cosas. Así que esto sugiere que hay un efecto específico con la grasa. Y ahora hablemos de eso. Hablemos de la oxidación de grasa o la quema de grasa directamente, porque hay evidencia que muestra que la yerba mate puede enfocarse específicamente en eso. Uno de los estudios que tengo y al que puedes acceder si eres un insider es un estudio de 2015 donde exploraron el efecto en 11 mujeres sanas.
Tomaron 2 gramos de yerba mate antes de realizar una actividad de baja intensidad, o en realidad la consideraron moderada. Creo que el VO2 max fue alrededor del 40%, así que un ciclismo de intensidad moderada. Y encontraron que solo al tomar esta yerba mate en ausencia de cualquier otro estímulo, aumentaron la oxidación de ácidos grasos en un 24% en comparación con el grupo placebo. Un estudio similar encontró que la yerba mate redujo significativamente el cociente respiratorio, el CR, lo que indica un cambio hacia la grasa como el combustible principal. Ahora, permítanme describir eso brevemente. Si alguna vez has visto a alguien con el dispositivo sujeto a su cara mientras está en una cinta de correr o en una bicicleta y está haciendo ejercicio, uno de los resultados, una de las mediciones que ese equipo clínico o científico está midiendo es el cociente respiratorio, que es un análisis de todos los gases. Bueno, todos los gases, principalmente solo dos. Es el oxígeno que están consumiendo combinado con lo que sale, el CO2 que sale. Y basado en esa proporción de oxígeno que entra y CO2 que sale, el equipo médico científico puede obtener una indicación, tal vez puedan usar eso como un indicador de cuál fuente de combustible que el individuo está quemando. ¿Están quemando principalmente glucosa o están quemando principalmente grasa? Así que, al punto con la quema de grasa, encontraron que en este estudio de ejercicio, el cociente respiratorio fue significativamente reducido, lo cual no significa que sea menos que, solo significa que está más en el espectro de quema de grasa. Así que si fuéramos a, en lugar de llamarlo un número superior o inferior, un número más alto significa más quema de glucosa, un número más bajo significa más quema de grasa. Podríamos colocarlo en un espectro en un formato horizontal. Y decir que lo que sucedió con el suplemento de yerba mate antes del ejercicio es que hizo que las personas quemaran más grasa durante el ejercicio. Eso es algo bueno, porque cuando haces ejercicio, la glucosa siempre está en suministro limitado. Mientras que para todos los efectos prácticos tenemos un suministro prácticamente ilimitado de grasa. Así que podemos obtener mucho más de nuestro entrenamiento si podemos depender de la grasa. Ahora, mecánicamente o bioenergéticamente y bioquímicamente, estos efectos probablemente se deban a la activación de una enzima dentro de las células del cuerpo llamada AMPK. A veces se considera un sensor de energía que, cuando se activa AMPK, promoverá la oxidación de ácidos grasos y también promoverá la biogénesis mitocondrial. Así que el hecho de que veamos algunos aumentos bastante robustos en la quema de grasa con la suplementación de yerba mate antes del ejercicio probablemente sea el resultado de que la yerba mate también es conocida por activar AMPK. Ahora, más allá de la quema de grasa, la yerba mate puede apoyar el control de la glucosa en sangre, y esto se conoce en gran medida como un efecto a través del ácido clorogénico. Y este es un efecto importante. Por supuesto, ciertamente alguien como yo diría eso, dado todo mi enfoque en el control de la glucosa y la señalización de la insulina en el cuerpo humano. En un ensayo clínico en humanos, el ácido clorogénico, cuando se administra 30 minutos antes de una prueba de tolerancia a la glucosa oral, así que déjame explicarlo. Están a punto de tomar 75 gramos de glucosa en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde bebes esa pequeña solución almibarada y te extraen sangre durante las siguientes 2 horas. 30 minutos antes de hacer eso, tomaron algunos ácidos clorogénicos orales, que es el principal polifenol en yerba mate que describí anteriormente. Descubrieron que en el pico inicial de la glucosa, redujo los niveles de glucosa en un 11%. Ahora, fue estadísticamente significativo, pero diríamos, bueno, eso no es excesivamente potente. Donde se vuelve mucho más potente y convincente para mí es que la curva de insulina también fue medida en este estudio y la curva de insulina se redujo en más de un 40%. Así que casi la mitad. Casi redujo la curva de insulina a la mitad. Solo al ingerir algo de ácido clorogénico, una reducción del 40% en la insulina. Entonces tal vez haya algún caso de uso para la yerba mate cuando se trata de sincronizar su consumo con el momento en que podrías estar consumiendo deliberadamente tu comida más alta en carbohidratos. Es un efecto bastante convincente. Bien, sigamos adelante porque el siguiente es el que puede resultarte más interesante. Encuentro esto muy interesante porque me permite abordar algunas peculiaridades inesperadas de la fisiología humana. Y así es como la yerba mate influye en la saciedad, a través de los receptores del sabor amargo. Así que hay evidencia convincente que muestra que la yerba mate influye en el apetito de manera favorable. Bebes yerba mate y el hambre disminuye. Pero podría ser en parte debido a la activación de estos receptores del sabor amargo. Recuerdo cuando empecé a consumir yerba mate y hablaré más sobre eso en unos minutos. Recuerdo escuchar a personas
quejarse un poco del sabor ligeramente amargo. Y la ironía es que podría ser uno de los mecanismos más potentes que explican en el cuerpo cómo la hierba mate provoca beneficios metabólicos tan favorables. Así que no te disculpes por el sabor amargo. Esto es algo a lo que querrías acostumbrarte. Ahora, cuando piensas en los receptores del sabor amargo, por supuesto, piensas en lo que sientes en tu boca, lo que saboreas en tu lengua. Lo que no sabes es que también tienes receptores del sabor amargo en todo tu intestino. Así que tienes estos. Puedes saborear. Estoy usando comillas en el aire para aquellos que no me están viendo. Puedes saborear el receptor del sabor amargo. Puedes saborear la amargura de algo incluso a través de tus intestinos. Ahora, no estás percibiendo ese sabor amargo en ese momento. No es así como los intestinos están conectados neurológicamente. Pero aún tienes esos mismos receptores que están provocando la sensación de sabor en tu lengua, en tu boca. Cuando bebes esto y toca tu lengua, estás percibiendo el sabor amargo, pero esos mismos receptores están ubicados más allá del estómago o más allá del, intestino. Estos receptores se encuentran en lo que se llama células enteroendocrinas, así que son células del sistema digestivo, que es el aspecto entero de ese término que acabo de mencionar. Pero luego hay algunas hormonas, así que cuando estos receptores de sabor amargo en tu intestino se activan, en realidad serán estimulados para liberar ciertas hormonas de saciedad famosas como colecistoquinina, abreviada como CCK, u otra llamada péptido IgI, a menudo abreviada simplemente como PII. Y luego la más famosa de todas, GLP-1. Así que cuando se activan los receptores de sabor amargo, obtendrás una respuesta de GLP-1. Y por supuesto, hablaremos más sobre GLP-1 en un momento. Eso no es una piedra que pueda dejar sin voltear en el fervor actual por todo lo relacionado con GLP-1. Pero basta decir que estas hormonas señalan saciedad al cerebro a través de una señal nerviosa llamada nervio vago y por supuesto a través del torrente sanguíneo. Pero colectivamente hay un efecto bastante poderoso que reduce el apetito y ralentiza el grado en que vas a querer seguir comiendo. Así que solo va a pisar el freno de tu hambre. Los estudios clínicos que utilizan otros compuestos amargos realmente han mostrado apoyo para este mecanismo, particularmente con ese efecto de CCK. Cuando se activa o aumenta el CCK, realmente promueve una fuerte señal de saciedad central al cerebro. Ahora, otro aspecto fascinante de los receptores del sabor amargo es que, tanto como los tenemos en la boca, no es sorprendente, en el intestino, un poco sorprendente. También los tienes en tus células grasas, lo cual, admítelo, es lo más sorprendente de todo. Ahora, no te sorprende saber que quiero centrarme en la célula grasa. Después de todo, soy un científico enfocado en las células grasas. Pero tienes receptores de sabor amargo, solo para precisar, en tus células grasas, especialmente en tus adipocitos blancos, la grasa blanca. Esa es la grasa que podemos pellizcar y mover, que se mueve justo debajo de nuestra piel. Ahora, la investigación sobre esto es temprana, pero hay alguna evidencia que sugiere que cuando se activan los receptores de sabor amargo en los adipocitos, pueden influir en la lipólisis así como en la señalización de adipocinas. Entonces, estimulando las células grasas para liberar hormonas favorables, como la adiponectina. Todo esto ciertamente sugiere que la hierba mate puede tener un efecto muy peculiar e inesperado, no solo en los receptores de sabor amargo en la boca, sino también en el intestino e incluso potencialmente en las células grasas, que tienen los mismos receptores de sabor amargo. Así que las células grasas están disfrutando del sabor amargo, incluso a veces, si quizás nosotros no, aunque a mí me encanta el sabor amargo, tal vez típicas papilas gustativas de un viejo aquí. Muy bien, ahora mencioné GLP-1 hace un momento, y dado el fervor y la emoción sobre GLP-1, revisemos eso brevemente. Y para mi gran deleite, puedo citar datos de mi propio laboratorio. En mi propio laboratorio, investigamos los efectos de la hierba mate sobre la hormona incretina, GLP-1. Y solo como recordatorio y una especie de introducción muy rápida, la incretina es el término para referirse a la clase de hormonas que son hormonas provenientes del intestino. Y GLP-1 es la más famosa en este momento, pero no siempre fue la más famosa. Hay muchas de ellas, pero GLP-1 es la más famosa ahora mismo. Así que publicamos un informe sobre esto dentro de 2025, hace solo unos meses. Ahora usamos ratones en esto porque es difícil obtener tejido adiposo. Es difícil obtener biopsias del intestino de humanos. Así que a veces, cuando necesitas ser un poco más mecanicista, necesitas recurrir a una alternativa a los humanos, que en este caso son los roedores.
Entonces, descubrimos que la suplementación con yerba mate aumentó la producción de GLP-1 desde el yeyuno, que es la parte media del intestino delgado. Así que aumentó dramáticamente la expresión de GLP-1 y GLP-1, es decir, el gen dentro del propio yeyuno, dentro del intestino delgado, y luego los niveles plasmáticos reales de GLP-1. Ahora, curiosamente, cuando realmente estábamos cultivando pequeñas células L, esas son las células del intestino delgado que realmente producen GLP-1. Cuando estábamos cultivando células L y las incubamos con una suspensión de yerba mate, realmente no hubo un efecto muy modesto en GLP-1. Pero cuando tomamos uno de los metabolitos, así que este es particularmente uno llamado ácido dihidroferúlico. Entonces, uno de los polifenoles que ni siquiera mencioné en mi lista anterior, que sería como un hermano del ácido clorogénico, es una molécula llamada ácido ferúlico. También tiene muchos de los mismos efectos del ácido clorogénico, aunque quizás un poco más modestamente. Entonces, el ácido ferúlico es un componente conocido de la yerba mate. Y encontramos que el ácido ferúlico en sí mismo tenía un efecto modesto, pero era un efecto en el aumento de GLP-1. Pero lo interesante del ácido ferúlico es que no permanece como ácido ferúlico cuando lo consumes. Cuando el ácido ferúlico interactúa con las bacterias intestinales, se convierte en un metabolito llamado, como mencioné hace un momento, ácido dihidroferúlico. Y cuando incubamos las células L, las células productoras de GLP-1 del intestino delgado con ácido dihidroferúlico, entonces vimos un aumento enorme, casi 3 veces mayor, en la producción de GLP-1. Este fue un estudio genial. No solo fue un poco inesperado, sino que realmente sugiere que existe esta interacción microbioma de yerba mate que realmente ayuda a provocar algunos de los principales beneficios del consumo de yerba mate. Muy bien, ahora, antes de concluir, sobre los mecanismos que explican cómo la yerba mate puede llevar a una pérdida de grasa significativa y beneficios metabólicos generales. Y recuerda esa reducción del 40% en la secreción de insulina. Muchas gracias, no lo olvides. Es fascinante y creo que realmente relevante y poderoso. También quiero compartir un estudio más de mi propio laboratorio, un estudio del 2023. Como puedes ver, he tenido bastante interés en la yerba mate durante algún tiempo. Este fue un estudio realmente interesante. Fue, nuevamente, hace solo unos pocos años. Y de hecho, exploramos los efectos de la suplementación con yerba mate en múltiples tejidos. Así que observamos el músculo esquelético, observamos el tejido adiposo, es decir, el tejido graso y el hígado. Y lo que encontramos es que en el músculo esquelético, la suplementación con yerba mate mejoró el acoplamiento mitocondrial. En otras palabras, por cada unidad de oxígeno que se consumía, el ATP también aumentaba. Así que diríamos que las mitocondrias en el músculo eran muy eficientes. Así que a menudo uso una metáfora de acelerar un motor, y luego si el motor está en estacionamiento o en neutral. Entonces, cuando el motor está, en este caso, en el músculo, diríamos el motor, o no neutral, no estacionamiento y neutral, si el motor está en marcha, como si realmente estuviera en marcha para moverse. O está en estacionamiento, podríamos decir. Así que marcha o estacionamiento, esa sería la diferencia. Y luego el músculo está en marcha. Estás presionando el acelerador y ves el motor acelerando. Esto sería como las mitocondrias consumiendo oxígeno. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos obteniendo algo de eso? Lo cual en el motor sería, ¿estamos moviendo la velocidad? ¿Estamos realmente moviendo el coche ahora? ¿Estamos viendo un cambio en nuestra velocidad? Y eso sería eficiente. Y eso es lo que vemos en el músculo. Estamos consumiendo oxígeno en las mitocondrias y estamos haciendo algún trabajo. En contraste, cuando observamos el tejido adiposo blanco, la suplementación con yerba mate aumentó el desacoplamiento mitocondrial. Así que estaba aumentando el oxígeno, pero no un aumento concomitante en la producción de ATP. Esto es en la célula, lo que se llama un efecto termogénico. Y entonces, si volvemos al motor, y retomaré ese término termogénico, pero esto es algo de lo que he hablado adecuadamente en el pasado. Estás acelerando el motor, así que vemos que las revoluciones por minuto están subiendo. Pero estamos en punto muerto, no estamos moviendo realmente el coche, así que no estamos haciendo ningún trabajo con el motor, pero sí estamos generando calor. Y ahí es donde proviene el efecto termogénico. Así que si dijeras, escuchas el motor acelerando, pero dirías, bueno, ese coche no se está moviendo. Entonces, ¿cuál es el combustible que se está quemando? ¿Para qué se está usando? Si no está haciendo trabajo como lo hacía en el músculo, en el caso de la célula grasa, simplemente está generando calor. Así que estás desperdiciando combustible. Ahora, por supuesto, en nuestro coche, y dado lo caro que es el combustible hoy en día, eso no es bueno. Pero considerando que la persona promedio tiene cientos de miles de calorías, si no millones,
almacenadas como energía en sus células de grasa. Hacer que tus células de grasa sean un poco menos eficientes y desperdicien algo de esa energía como calor es un cambio metabólico bastante favorable. Ahora noté antes de terminar aquí que también observamos el hígado. ¿Por qué mirar el hígado? Porque el hígado está en el centro de mucha biología redox en el cuerpo. Entonces, cuando hablas de ser capaz de manejar mecanismos antioxidantes, el hígado realmente tiene que lidiar con mucho de eso a través del glutatión y otros procesos relacionados. Lo que encontramos es que con la suplementación de yerba mate hay un cambio hacia un estado redox más reducido, lo que sugiere algunas defensas antioxidantes mejoradas. Así que un desarrollo favorable en el hígado también. Así que a través del músculo con mayor eficiencia, a través de las células grasas con mayor ineficiencia, aunque argumentaría de una manera muy favorable al entorno actual de exceso de calorías y células grasas, incluso a través del hígado con el cambio hacia una mayor capacidad antioxidante. Ese artículo en particular que publicamos en 2023 realmente tiene mucho que analizar, muchos beneficios que creo que deberían ser destacados. Ahora, como una nota final. Pueden notar, creo, por todo esto que estoy un poco entusiasmado con la yerba mate y lo estoy sin disculpas. Así que y hablando de sin disculpas, mi fuente preferida de yerba mate, si tienen curiosidad, sé que muchas personas, a medida que se interesan, tienen la suya propia. Quizás incluso sus propias marcas, pero también marcas que simplemente prefieren. Mi marca preferida es una de la empresa Unicity y su nombre es Unimate. Pueden buscarla. Es simplemente UNIMAT, luego la E, por supuesto, con el pequeño signo de acento agudo sobre ella. Ahora, divulgación completa. Sirvo como asesor científico de la empresa. Pero a modo de divulgación completa, esa relación se desarrolló después de que ya había estado probando y usando el producto por mi cuenta. Es lo que inicialmente me interesó. Ahora quiero que conozcas la divulgación, pero ¿por qué lo he disfrutado? Además del sabor, que encuentro vastamente superior a cualquier otra versión de yerba mate que he probado. Me gusta su pureza y potencia. Me gusta que no esté usando hojas de yerba mate ahumadas, porque el humo, el proceso de ahumado, puede realmente aumentar la presencia de contaminantes. Así que ten mucho cuidado si tu suplemento de yerba mate proviene de hojas ahumadas. Estas no están ahumadas, así que tienen un proceso diferente, cosechadas a mano desde una altitud muy alta, de fuentes de cultivo muy selectivas, y un proceso de extracción general que creo enriquece los ácidos clorogénicos más que cualquier otra fuente de yerba mate. Así que para aquellos que buscan algunos de los beneficios metabólicos de la yerba mate y quieren tener la confianza de que lo están obteniendo de una buena fuente, entonces recomiendo encarecidamente que prueben Unimate. Es la formulación sin duda de mi elección. Y si tienen curiosidad al respecto, nuevamente, soy asesor científico, así que ya lo he mencionado. Pueden encontrar un enlace en las notas de mi programa si quieren darle una oportunidad. Por supuesto, independientemente de cómo lo consigan, si ahora tienen curiosidad por todo lo que he descrito, y sería sorprendente si no lo estuvieran, espero que compartan conmigo en las redes sociales algunas de sus experiencias si deciden probarlo. Como les he compartido un par de mis propios artículos de investigación de mi laboratorio, es algo que realmente me ha interesado bastante. Gracias por escuchar esta clase metabólica. Hasta la próxima. Más conocimiento, mejor salud. ¿Buscas mejorar tu propia salud metabólica? Visita insulinic.com para cursos, asesoramiento, consultas y participa en una prueba gratuita de membresía comunitaria. Para profundizar en la ciencia detrás de la salud metabólica, conviértete en un insider en benbigman.com, donde disfrutarás de mi contenido exclusivo, podcasts sin anuncios, acceso a transmisiones en vivo de preguntas y respuestas y más.